Pasamos a otra información, vamos a hablar de lo internacional con Wenceslao. ¿Qué pasa en Colombia, Wences? Así es, Vero, la situación en Colombia no para de agravarse. De hecho, se han visto situaciones muy excepcionales. Por ejemplo, como vemos ahí, ese es el Palacio de Justicia de una ciudad que se llama Tuluá, que ha sido incendiado. También hemos visto que se han multiplicado los abusos a los derechos humanos por parte de las policías. Pero bueno, también se han denunciado por lo menos más de 60 aproximadamente asesinatos o muertes en total por parte de organizaciones de derechos humanos. También por otro lado, otra cosa que vimos es que han intentado enviar varias misiones de derechos humanos, comitivas diversas, por ejemplo la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido, digamos, rechazada en cierto punto porque el gobierno de Duque dijo que no le iba a aceptar hasta que no terminen los procesos de control de los organismos que controlan estas denuncias locales. Y también otra comitiva que fue enviada desde acá, que bueno, justamente Grabois fue rechazado. En principio, según lo que argumentó Colombia, es que la documentación no estaba en buen estado y lo quisieron revisar y se puso agresivo. Pero bueno, lo cierto es que la situación cada vez se complica más e incluso el tema de COVID ya también está gravísimo, está en su punto más alto también. Hay que decirlo, que está prácticamente con las mismas cifras muy similares a las nuestras, más de 500 muertos por día, más de 25.000 contagios por día, 327 desaparecidos también se contabilizan aproximadamente, y bueno, las imágenes son la verdad espeluznantes. El Comité del Paro, que es la organización que lidera estas protestas principalmente, lo que pide principalmente es una garantía del gobierno a que cese las violaciones a los derechos humanos para poder empezar una conversación. También le ha propuesto un plan de 100 reformas, pero bueno, primero está que cumpla justamente el gobierno estas garantías a los derechos humanos. Claro, recordamos, Wences, que ya Colombia lleva 20 días con este conflicto social, económico. Allí vemos las imágenes y compartimos que todos los días, a las noches, ese enfrentamiento de la población para con la policía, hay muertes de por medio, desaparecidos también, y un conflicto que parece no tener final, o va a pasar algo para que esto por lo menos llegue a un acuerdo. No, mira, lo que se prevé es que está muy lejos de la solución, justamente por lo que te mencioné, de que no hay garantías. Los dos, o sea, el gobierno y está el Comité Nacional del Paro, están en disputa, y si no hay una garantía de que cesen las violaciones a los derechos humanos, no hay diálogo posible. Ahora están actuando ahora sí, diversas organizaciones, observadores de derechos humanos en Colombia que están empezando a ingresar, pero bueno, la situación es dramática y se viven muchas denuncias todos los días. Mira las criaturas, ahí vemos y compartimos las imágenes, son verdaderamente estremecedoras, la situación conflictiva que se está viviendo ahí, y por supuesto la gente inocente, los niños, que vemos en imágenes que pagan las consecuencias. Tengamos en cuenta que la policía está lanzando gases lacrimógenos en plenas zonas residenciales, entonces lo que sucede es que entran a la casa de cualquier familia que viva cerca de ahí y bueno, terminan afectados. O sea que, bueno, entendemos que entonces para enfrentar esta crisis, lo que entendemos es que representantes de la sociedad civil, la empresa, la política también, todos en conjunto tratan de ver una manera para que cese este conflicto, ¿no? De llegar a un acuerdo que aparentemente por ahora no estaría llegando. Está muy lejos de llegarse. De hecho, el gobierno colombiano sigue hablando mucho de vandalismo, sigue acusando a la oposición de graves bloqueos que ellos generan, bloquean los accesos a las ciudades, y esto genera ciertos desabastecimientos, que es verdadero, pero lo cierto es que hay otra parte de la sociedad que busca una protesta más pacífica, y bueno, pero el gobierno de Duque lo sigue acusando de vandalismo, básicamente. Tremendo. Ahí vemos, ¿qué pasa con los territorios más vulnerables, los territorios indígenas, por ejemplo, en este caso? ¿Qué pasa? Bueno, lo cierto es que hay básicamente toda la sociedad, o gran parte de la sociedad, está apoyando este paro, estas protestas. Sí. Los indígenas también. Hubo ciertos sectores que, por ejemplo, en Cali, en la ciudad de Cali, que eran más contrarios, digamos, más partidarios del gobierno, que hubo una marcha, todos vestidos de blanco, que reclamaban más que nada en contra del vandalismo y de los bloqueos a las ciudades que generan estos desabastecimientos.
pero el sector indígena está apoyando más que nada esto. Pero y en medio de este contexto, Wenceslao, es, digamos, imposible imaginar que se realice un campeonato de fútbol como la Copa América, ¿no? Por eso es que Colombia ya no va a formar parte de este torneo. Fiora, también, ¿no? Claro, claro. Colombia se bajó, en realidad había pedido un aplazamiento para organizar la Copa América hasta noviembre. La Conmebol se lo negó y por eso dejó de ser sede de la Copa América, que arranca en días. El 13 de junio está arrancando la Copa América y ahora lo que está evaluando Conmebol es eso, ¿no? Si reemplaza a Colombia por Chile o si Argentina va a ser la sede única. Claro. Uno de los temas, Wences, te pregunto, sacar a los militares de las calles. Sí, bueno. Desmilitarizar. Ahí está, gracias, chicos. Sí. La productora me lo dice la cabeza. Bueno, si sacamos a los militares de la calle, lo voy a hacer más fácil. ¿Qué pasa con eso? La sociedad se quedaría un poquito más tranquila porque ahora los enfrentamientos es porque esta confrontación de la policía contra la sociedad, ellos peleando por sus derechos. Digo, ¿podría llegar a calmarse un poco este conflicto o no? No. Sería una de las ideas, pregunto. No, para nada. De hecho, todo lo contrario, justamente caldearía un poco más las cosas. Con la situación de violencia que hay, lo que menos quiere la oposición es que justamente se saque a la fuerza militar a la calle. Claro. Bueno, ahí compartimos, ¿no?, las imágenes, vemos la policía forcejeando con las personas que están reclamando por sus derechos, para recordar, Wences, cómo se inició este conflicto, a raíz de qué, porque tengo entendido, o sea, que viene ya desde hace mucho tiempo, pero que claro, algo cuando se desencadena y salen todos juntos, la sociedad, pasa lo que estamos observando ahora. A ver, hubo un detonante y luego hay una serie de demandas que estaban acumuladas, muy similar a lo que pasó en Chile hace poco, ¿no? Claro. Lo que hizo estallar la bomba, básicamente, fue una reforma tributaria que apuntaba más que nada a la clase media y a la clase baja, ¿no? Quería ponerle el IVA a varios servicios que estaban exentos del mismo, y la verdad que esto hizo estallar por el aire el enojo de la gente, la ira. Luego se transformó en la protesta más que nada en contra de la brutalidad policial, de cómo respondió la policía, y finalmente lo que sucedió es básicamente que salieron un montón de otras demandas que no tenían que ver con el reclamo inicial, pero que venían acumulándose hace años. Y esta reforma, perdón, Mariano, sí. Esta reforma tributaria era básicamente para pagar deuda con organismos internacionales, deuda que se había tomado, entre otras cosas, a ver si corregime si me equivoco, Wenceslao, para cubrir gastos generados por toda la pandemia, por el coronavirus y demás, ¿no? Más allá de los manejos que se venían llevando adelante desde el gobierno con la economía. Exactamente, justamente lo que argumentó Duque era que, como vos bien decías, para pagar todos los gastos, todos los planes sociales que habían aumentado durante la pandemia, ¿no? Sí. Además también tenía otra matiz, que tenía un par de proyectos medioambientales, pero que a pesar de esa buena intención, por otro lado, de toda esa política medioambiental, lo cierto es que a la gente no le cayó bien por dónde querían sacar la plata para pagar todo esto. Claro, claro. Wences, lo que te quería decir es que nosotros como Argentina tenemos que analizar el contexto y ver qué es lo que está pasando, porque esto lo vimos, lo mencionabas vos, en Chile, ahora en Colombia, había pasado anteriormente en Bolivia. Sí. O sea, hay un contexto latinoamericano que nos está envolviendo y que debemos prestar mucha atención, porque estas medidas que cuenta Wenceslao no serían muy alocadas en un país como el nuestro y podrían llegar a producir este tipo de situaciones. Bueno, acá se aplicó, efecto dominó. Acá se aplicó en cierta manera, pero las grandes riquezas, ¿no? Convengamos que también con el argumento de, no digo ni que esté bien ni que esté mal, simplemente el argumento fue hay que crear un fondo solidario para la lucha contra el COVID. Acá se hizo, de hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, Carlitos Tevez impuso un argumento legal, o no sé cómo se llama, para no pagarlo, ¿no? Claro. No sé cómo se llama legalmente. Para no pagar el impuesto a la riqueza. Un recurso de amparo, ahí está, no me salía la palabra. Gracias, Paula. No digo que sea un efecto dominó, Vero, pero sí que nosotros como sociedad veamos qué es lo que sucede
alrededor y los políticos, quienes toman decisiones, los empresarios, entiendan qué es lo que provoca una situación donde vos le volvés a meter la mano en el bolsillo a los que menos tienen. Claro. Sobre todo en porque una esto es producto ese es el situación de punto. pandemia. Ese es el punto y te pregunto, Güense, ya para cerrar, ¿qué pasa si el gobierno reconoce que se equivocó o sale, ¿no? Es que dio reconocer marcha se atrás con equivocó? esa medida. Claro. Dio- No, y sobre todo a militarizar a la sociedad, la movilización, digo, de las calles. ¿Qué pasa si lo reconoce que se equivocó ahí? Ya reconoció que se equivocó un poco, de hecho, como dijo Mauri, por retirar la reforma, el ministro de Hacienda renunció y también dijo que hubo ciertos excesos de la policía, pero lo cierto es que la gente no descree que haya garantías para que se sigan respetando los derechos Ok. humanos. Sigue estando muy violenta la policía. Muy bien, gracias, Güense.